Audio Jungle. La historia del Perú es muy rica en venturas y tragedias, y eso hace de que muchos acontecimientos hayan pasado por todas las luces en los sistemas educativos y que todo el mundo conoce, pero también hay otras cosas que han sido mucho, pero mucho más secretas y mucho más ocultas, que a veces no las llegamos a ver en el colegio ni en la academia, e incluso ni en la universidad. Es por eso que a pedido de muchos fans del canal que me decían: Merlín, ¿cuándo vas a sacar un iceberg de la historia del Perú? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a llamarle iceberg, en términos que se utilizan en la web, a una suerte de camino de datos o acontecimientos que van a ir desde lo más conocido hasta lo más desconocido e inverosímil. Obviamente todos estos datos te los voy a estar dando con bibliografía si es que quieres profundizar en ellos, para que tengas la seguridad de que estos datos existen, o al menos existen como se enunciaron. Y no te olvides que esta chamba bibliográfica es posible gracias a los mecenas del canal, quienes colaboran con sus yapes y sus plines con la causa de este contenido. Y bueno, sin más, porque este video quizás es un poco largo, yo soy Merlín, atrás de la cámara está mi gato Bigotes y esto es la biblioteca de Merlín con el iceberg de la historia del Perú. Mucho se ha hablado acerca de la muerte de Huayna Cápac, supuestamente contagiado por algún tipo de enfermedad que venía desde el norte traída por los europeos. Sin embargo, un evento poco conocido es que Pachacamac, sí, el del santuario que está aquí finalizando Villa El Salvador, jugó un rol decisivo en su muerte. Esta información está en los libros de Valdemar Espinosa sobre las etnias del imperio de los incas, quienes cuentan cómo el oráculo le dio como consejo a Huayna Cápac con respecto a su delicada salud que salga a tomar aire fresco y que no se preocupe por su situación, pues esa es la forma correcta para curarse. Lo que pasó fue la inminente muerte del Inca, algo que su hijo Atahualpa nunca se lo va a perdonar a este santuario, y quizá esta sea la razón por la que más adelante, cuando los españoles lo van a tener recluido en Cajamarca, Atahualpa va a señalar al santuario de Pachacamac como un lugar digno de ser saqueado. Cosas de la vida. No es novedad para muchos que en algún momento de nuestra historia se pensó en la idea de un rey para gobernarnos. De hecho, este proyecto proviene desde las ideas de San Martín, ya que se creía que un rey iba a hacer una transición mucho más natural desde una monarquía, como lo era el virreinato, hacia una república, que era un modelo relativamente nuevo. Sin embargo, poco se dijo desde dónde iba a venir este rey. Se pensó por un lado en algún tipo de rey inglés, se pensó por otro lado en un rey de la ascendencia alemana, de ascendencia austriaca, e incluso se pensó un rey de ascendencia española. Esto iba a ser una espiral tremenda, aunque el Perú siempre es una espiral. Lo cierto es que finalmente el rey para el Perú se terminó desvaneciendo con la llegada de Bolívar y la implantación de una república. Algo que vamos a ver en otros niveles es en quién se pensó también para que sea un rey del Perú, pero eso lo veremos en otro nivel. La corrupción es un flagelo que azota nuestra sociedad y nuestra clase política desde tiempos, por no decir fundacionales. Hoy en día tenemos como idea de que escándalos de corrupción como los de Odebrecht, los petroaudios, la era del fujimorismo, etc., son los mayores de nuestra historia republicana. Sin embargo, un evento muy poco conocido y creo yo el más corrupto de la historia del Perú fue los eventos del escándalo de la consolidación de la deuda. Y la historia va muy simple. Se supone que durante las épocas de independencia, muchas familias habían colaborado con la causa independentista, aportando ya sea en dinero, materiales o especias para ello. Pero ojo, no fue un apoyo patriota, fue un apoyo que se iba a devolver después. Pues durante el gobierno de Castilla se emitió una ley llamada la Ley de la Consolidación de la Deuda,
que en resumen lo que se va a hacer es se va a devolver el dinero a estas familias que habían colaborado. El problema es que, como sabes, casi medio siglo después quiénes colaboraron y quiénes no, y es aquí donde vino el gran problema. Durante el gobierno de Rufino Echenique se pagó la deuda con la plata del guano, pero se pagó a un montón de gente que no tenía nada que ver con el asunto. Básicamente, si de algún momento te preguntas qué fue de la plata del guano, gran parte de esta se dilapidó pagando a personas que no lo merecían y que aprovecharon el caos del momento para enriquecerse. Todo un momento de corrupción tremendamente nauseabundo y que califica como el peor momento corrupto de la historia del Perú. Más información en el libro de Quirós. Todos estamos de acuerdo en que tenemos una imagen con respecto a la independencia del Perú, que es ese famoso cuadro, que es atemporal evidentemente y con un montón de errores, en el que San Martín está proclamando la independencia de Lima desde un balcón. Lo cierto es que poco se cuenta que la llegada de San Martín a Lima estuvo casi comprometida a raíz de una gran epidemia de cólera que se vivía en el momento. Se comenta que esta epidemia fue tan fuerte que terminó diezmando muchos soldados del Ejército Libertador, muchos soldados del Ejército Realista y también a los vecinos de la ciudad. La independencia del Perú va a transcurrir durante una epidemia, así como el bicentenario transcurre durante una pandemia. La historia es cíclica, dicen. Bueno, pero ya sabes, para la siguiente, la independencia del Perú también transcurrió durante una enfermedad. Y sí, lo que has visto es una tesis. Se cree que Napoleón pudo haber sido un rey para el Perú. Esta teoría viene a raíz de la tesis de un jurista que también, dicho sea de paso, es un gran coleccionista de las cosas de Napoleón, llamado Augusto Ferrero Costa, quien tiene un libro que se llama Napoleón, un rey para el Perú o un emperador para el Perú. En este libro el jurista Ferrero sostiene la idea de que se podría haber dado en algún momento una situación favorable para que Napoleón venga aquí al Perú y ejerza su gobierno. Esto se sostiene a raíz justamente de las cartas de Cochrane que se sugería a Napoleón enviar un rescate a la isla de Santa Elena y traerlo para que gobierne este país. ¿Qué hubiera sido del Perú con un Napoleón gobernándolo? Nunca lo sabremos, porque recordemos también que Napoleón se murió en 1821, así que las cosas ahí quedaron en el aire, pero no sin dejarnos una curiosa idea. En estos últimos meses yo he viajado mucho por regiones y una de las cosas que me suelen decir es que tal o cual cosa que tienen allí, o sea, algún tipo de construcción histórica, fue hecho por el mismísimo Eiffel, por el que creó la Torre Eiffel que está en Francia. Y esto, amigos míos, aparentemente es una situación falsa, ya que hay una suerte de memoria colectiva de pensar que muchas de las cosas que están construidas en este país las hizo Eiffel o la hizo la compañía de Eiffel. Lo segundo es un poco más realista, pero el que lo haya hecho el mismo Eiffel termina siendo un tanto descabellado. Así que sugiero mucho a las personas, sobre todo los guías de turismo que están en sus ciudades, a que revisen un poquito mejor la información de las construcciones históricas, si es que realmente fue hecho por la casa Eiffel, si es que realmente fue hecho quizá por el mismo Eiffel, o si es que simplemente es parte de un mito popular de que todo fue hecho aquí por el famoso Eiffel. Espero que se llegue a esclarecer. Tiahuanaco va a ser una cultura que se va a desarrollar en el Horizonte Medio y va a tener como característica una gran capacidad para labrar la piedra y sobre todo haber sido una sociedad que dejó mucho legado para el tema de los incas. Sin embargo, un gran misterio que siempre se ha discutido es ¿por qué desaparecieron o cómo desaparecieron? Si bien es cierto, las ideas sobre Tiahuanaco hoy en día están en el campo de la arqueología más que en la historia, la idea de su desaparición ha terminado despertando a mucha gente muchas teorías que van desde lo lógico racional hasta lo conspiranoico. Ahora, en Perú los estudios sobre Tiahuanaco son regulares, son mucho más asiduos en Bolivia, pero de todas maneras no hay una respuesta final a por qué terminaron desapareciendo. Lo que se atribuye hoy en día es una migración producto de una helada, sin embargo esta cosa todavía también está en duda. ¿Cuál será la causa de su misteriosa desaparición? Quizá algún día lo llegaremos a saber.
¿Cuántos de nosotros hemos fantaseado con la famosa conferencia de Guayaquil de 1822, en la que se encontraron San Martín y Bolívar para acordar el destino de estas partes del mundo? Y se ha ejecutado todo tipo de ideas, desde que fue una reunión hostil hasta que fue una reunión de masones. Lo cierto es que en un libro reciente que se publicó gracias a la Comisión Bicentenario llamado Los escolares preguntan y los historiadores responden, el historiador Víctor Peralta responde esta pregunta diciendo que se encontró una suerte de informe de lo que fue la conferencia de Guayaquil en ese momento y aparentemente fue solo una reunión protocolar formal en la cual se encontraron estos dos titanes de la libertad americana. Así que quizá por ahora podríamos dejar un poquito ya de fantasear con respecto a lo que pudo haber pasado en esa conferencia de Guayaquil y al parecer fue más un tema formal que otra cosa. Ahora sí vamos descendiendo a las profundidades de los misterios peruanos. Y sí, lo que has leído es cierto. Los incas no bebían agua. Créame que yo escuché esta información hace mucho tiempo, pero no sabía dónde encontrar la fuente original o dónde corroborarlo, ya que lo encontraba en algunos libros o en algunos folletos. Y bueno, debo decir que los libros tampoco eran de mucha reputación. Por lo que hace poco encontré el libro de Rosario Elivas Weston, una gran investigadora sobre la cocina peruana, llamada La cocina de los incas. En este libro, Rosario Elivas Weston menciona efectivamente que los incas no bebían agua, solo bebían chicha, y eso no es todo. Tomar agua era una situación humillante, ojo, agua pura. Por lo que esto se añade ya a la lista de curiosidades que tenemos sobre los incas en este canal, ya que la bebida del agua pura no era algo factible dentro de la cultura incaica, sino que se tenía que beber chicha y a toda hora. Ojo, nunca durante las comidas, pero sí la chicha tenía un elemento muy, pero muy fuerte dentro de la cultura popular con respecto a la bebida. Cuando escuchamos el término mercurio peruano nos imaginamos un montón de señores aburridos escribiendo de cosas aburridas y hablando en tiempos aburridos. Pero lo cierto es que nada más lejano de la realidad, ya que el mercurio peruano, esta colección de lo que se podría considerar una suerte de periódico, hecho en el siglo XVIII, contenía toda clase de información. Y atento acá, no solamente había información con respecto a las temáticas aburridas que sucedían en su momento, sino que tenía algo que vamos a llamar así como una especie de espacio para los suscriptores, ya que mucha gente fan del mercurio peruano terminaba enviando sus cartas a esta publicación. Ahora, las cartas eran alucinantes, ya que en algunos casos incluían relatos sobre monstruos marinos avistados en su ciudad, gigantes o una cuestión sobre los gigantes en el Perú y objetos voladores no identificados. Así que el mercurio peruano es también una suerte de pequeño legajo del misterio. Así que si tienes por ahí una colección del mercurio peruano que quizás es tuya o la ha comprado alguien en tu casa y está ahí empolvándose, pues dale una mirada y te vas a llevar algunas sorpresas, ya que algunos de los videos más interesantes de este canal han salido del mercurio peruano. Leguía es uno de nuestros dictadores más famosos en la historia del Perú y el gobierno más largo, dicho sea de paso, es el del oncenio, o sea, su segundo gobierno. Sin embargo, un evento que pocos conocen es el de su saqueo, el del saqueo de la casa del presidente Leguía. Y es que poco después del golpe de estado que se le va a dar en 1930, lo que sucedió fue un saqueo a su casa gigantesco, encabezado por estudiantes, gente del común y rivales y aliados, se dice por ahí incluso, políticos. La pregunta es, ¿a quién benefició el saqueo de esta casa? Las respuestas son múltiples. Y es que no solamente se perdieron objetos de valor de Leguía, como sus muebles o algunos objetos de oro, sino también se perdieron documentos que pudieron haber comprometido a personajes políticos de su época. ¿Quién organizó este saqueo? Por ahora parece que todavía la situación queda en un misterio, pero lo cierto es que fue un saqueo que benefició a más de uno. Monteagudo fue uno de los hombres más poderosos de la historia del Perú. Fue un hombre de confianza de San Martín y vamos a llamarlo también un hombre muy vinculado a la figura de Bolívar. Lo cierto es que Monteagudo no fue un hombre exactamente querido en este país, ya que tuvo muchos anticuerpos,
ya sea por sus acciones medio déspotas o por su fama de mujeriego. Lo cierto es que durante el reinado de Bolívar va a suceder algo increíble. Monteagudo va a ser asesinado. Las razones no las sabemos. Se atraparon a los asesinos y poco antes de que se les condene a muerte, Bolívar los indultó y los expulsó del país. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué se cambió a última hora la condena de los asesinos de Monteagudo? Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que tanto Bolívar como los asesinos de Monteagudo se reunieron por horas previo a este indulto. ¿Qué habrán conversado? ¿A qué acuerdos habrán llegado? Y sobre todo, ¿cuáles fueron las causas del asesinato? Pues lamentablemente no lo sabemos. Así que la muerte de Monteagudo queda otra vez más en los legajos de la historia misteriosa del Perú. Entramos ya a lugares mayores, entramos ya a las ligas mayores. Colón vio un ovni al llegar aquí a América. Esto se puede encontrar directamente en los diarios de Colón, que menciona una suerte de luz que sale del agua y se va para arriba. No hay una interpretación hasta el día de hoy que pueda dar una explicación satisfactoria a las cosas que vio Colón. Lo más cercano por ahí que se suele explicar es que Colón pudo haber visto a nativos de la zona teniendo un curioso método de pesca basado en una suerte de antorchas para atraer la atención de los peces hacia la superficie. Bueno, como les digo, no hay una interpretación final sobre este asunto, solamente que Colón pudo haber visto algo muy fuera de lo común poco antes de su llegada final ya aquí al continente. Para más información puedes consultar los diarios de Cristóbal Colón en la que se cuenta este suceso. El oro es una de las cosas que más ha movido al hombre, y es que hay muchos tesoros, entre oro, plata y otras joyas, escondidas en los cerros del Perú. Las causas son variadas, ¿ya? Por un lado se dice que pueden ser tesoros ocultados de los españoles con la llegada de ellos aquí y la muerte del Inca Atahualpa, y por otros también comentan que podría ser oro o plata enterrado por parte de los hacendados en periodos turbulentos de la historia del Perú. Hay que recordar que los primeros años de la independencia y posteriormente de la república fueron años turbulentos en los cuales nadie sabía en qué iba a acabar todo esto, pero sí se sabía que podía acabar en una crisis. Entonces mucha gente de poder y dinero lo que hacía era esconder su dinero en lugares inaccesibles, tan inaccesibles que ni ellos lo sacaron. Y eso es lo que finalmente termina generando esta famosa leyenda de que en los cerros hay oro, y que incluso cada cierto tiempo se manifiesta un fenómeno de combustión que le llaman la luz en el cerro. Si es que has visto alguna de estas luces en el cerro en un viaje tuyo a la sierra o a zonas rurales, coméntamelo aquí en la caja de comentarios. Las redes viales de los incas como el Capac Ñan fueron sumamente útiles y sumamente conocidas a lo largo de toda la época que duró el incanato. Sin embargo, algo que poco se habla es sobre las chincanas, o sea, estos túneles que conectan ciertas partes de los territorios del incanato. Las chincanas son una realidad. Se han podido encontrar chincanas tanto en Cusco como en otras partes del Perú. Sin embargo, cada cierto tiempo se reporta chincanas en lugares en los cuales no son tan comunes y que incluso en algunos casos se menciona que se han terminado tapando. ¿Cuál es el objetivo de estas chincanas? ¿Por qué se construyeron? Y sobre todo, ¿cuántos de estas rutas estarán bajo nuestros pies en estos mismos momentos? No lo sabemos, y así como van ahora las cosas, dudo que algún día lo sepamos. Pero lo cierto es que las chincanas fueron una realidad y que actualmente es chamba de la arqueología determinar en qué lugares más están y quién sabe, quizás encontrar un patrón dentro de todas estas rutas. Tras la llegada de los españoles, los indígenas hicieron una suerte de resistencia cultural contra ellos, con fenómenos como el Yanaguara y sobre todo el Incarri. El Incarri es la figura del Inca Rey. Se dice que en algún momento, en el momento más oscuro de la historia del peruano, iba a aparecer el líder, el retorno del Inca,
tomando nuevamente el control y llevando a este país a tiempos mejores. Al Incarri se le ha esperado por mucho tiempo y este título se le ha ido atribuyendo a un montón de personajes revolucionarios a lo largo de la historia. Sin embargo, lo cierto es que el Incarri hasta el día de hoy no aparece. Ahora también hay que dejar en cuenta que esto es parte de la mitología de la época y muy probablemente se refiera pues al ciclo del héroe que en algunos casos se viene investigando, como por ejemplo en la bibliografía de Joseph Campbell. Y ahora llegamos al punto más profundo. ¿Las huacas hablaban? Estamos acostumbrados a llamarle huacas solamente a aquellas construcciones físicas monumentales que encontramos pues ahí perdidas dentro de la ciudad. Sin embargo, huaca podía ser cualquier objeto de connotación sagrada. Huaca podía llegar a ser hasta incluso el mismísimo Inca. Sin embargo, algo que se menciona en las crónicas de Pedro Pizarro es que las huacas tenían las propiedades de hablar, la propiedad de comunicarse. Y ojo, no espiritualmente, sino hablar, literalmente hablar físicamente con las personas. Muchas de estas huacas actualmente ya no existen porque han sido eliminadas durante el proceso de extirpación de idolatría. Sin embargo, la historia de Pedro Pizarro sobre cómo durante la época de la rebelión de Manco Inca una huaca habló delante de un prisionero español es alucinante y nos deja nuevamente la pregunta en el aire. Estos dioses antiguos habrán podido hablar con las personas, pero de una manera como realmente la esperamos, físicamente y no simplemente por una conexión espiritual. Bueno, espero que algún día se pueda dar una respuesta a eso, o si no, queda dentro de las leyendas del Perú. Todo Lima está sobre huacas, y esto también es una afirmación que se puede encontrar en el libro de Valdemar Espinosa. Básicamente casi todo Lima ha sido construida sobre estructuras que antiguamente pertenecían a construcciones, ya sean ceremoniales o construcciones del tipo agrícola. Y si tú te preguntas, ¿y dónde están que no las veo? Pues en el camino de la expansión de la capital se han ido destruyendo y se han ido separando en muy pocos casos para ser conservadas como patrimonio cultural. Lo cierto es que básicamente esta ciudad está construida sobre una ciudad prehispánica y corresponde a nosotros recordar el legado de todo esto para que esta información no se termine perdiendo. Una herramienta muy útil que puedes utilizar para comprobar si es que por tu casa hay alguna construcción histórica o ha pasado el Capañán es utilizar el portal SIGDA del Ministerio de Cultura. Hace unos años el padre Polentini escribió un libro que relacionaba a el presidente Fujimori con el saqueo del mítico Paititi, de la famosa ciudad de oro de los incas. Este libro, que ha sido materia de mucha discusión ya que se menciona que tiene por ahí varios errores e incoherencias, terminó siendo muy famoso, ya que esta tesis no menor y para nada ligera fue muy polémica en su momento, y es que según la afirmación del padre Polentini esto sucedió de esta manera. Lo que sí hay que mencionar es que el Paititi hasta el día de hoy no ha sido encontrado, pero sí han existido misiones de búsqueda que se han intentado internar en la selva para poder encontrar esta mítica ciudad de oro incaica. No se ha logrado evidentemente, y bueno, si quieres más información puedes consultar el libro del padre Polentini o ver mi video acerca del Paititi, la ciudad de oro de los incas. Y por último, ¿los incas hicieron sacrificios humanos? Sí, aparentemente sí, y esto lo menciona María Rostorowski en su libro sobre Pachacútec. Durante la ceremonia del Capacocha, que estaba vinculado a lo que es la coronación, y digo coronación entre comillas porque no es una coronación propiamente dicha, del Inca, se hacía esta ceremonia para poderle rendir honores y se dice que incluía sacrificios humanos de por medio. Este es algo que por mucho tiempo se ha solido negar, ya que se intenta mantener una imagen inmaculada e impoluta del incanato. Sin embargo, hay que ver todas las cosas con sus bemoles y por lo que indica la evidencia, aparentemente el Capacocha sí incluyó sacrificios humanos.
Este video llega gracias a la librería Solo para Fumadores. El libro que buscas está allí. Libros de historia, sociología, antropología, historia, literatura y más. Todos esos libros que siempre has querido para tu colección, para tu tesis, para tu trabajo de investigación o para tu lectura personal o quizá para un regalo, lo encuentras allí. En Girón Camarán 936 a 1,25 cuadras de la Plaza San Martín. Ya sabes, Solo para Fumadores está allí con todas las novedades editoriales, con todo lo último en publicaciones, y visítalos y checa todas sus redes sociales que tienen cosas muy pero muy buenas. Y bien amigos, hasta aquí nada más el video del día de hoy. No se olviden que si quieres una biblioteca tan hermosa como la que me hicieron aquí, puedes contactarte con mis amigos de Muebles Andina. Un agradecimiento para Carlos Levin y para Aaron el usuario, que son los encargados de ambientar musicalmente y gráficamente este canal. Y no te olvides que todos los jueves y domingos tenemos stream. Los jueves tenemos stream para interactuar con ustedes y los domingos tenemos Radio Misterio, que lo puedes ver en la sección de miembros del canal. Puedes hacerte también mecenas del canal colaborando con nosotros y haciendo que se pueda hacer mucho más contenido durante estos meses que vienen. Yo soy Merlin y conmigo será hasta la siguiente. Chau chau.